bienvenidos al curso virtual de cálculo de la Facultad de Ciencias Económicas para las carreras de Contaduría Pública y Administración de Empresas. Quien les habla es María Elena Dueri Méndez, docente de la Universidad Mayor de San Simón. En esta clase vamos a continuar con el estudio de los límites de funciones de variable real. Particularmente vamos a estudiar a las asíntotas, es decir, vamos a desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para poder determinar las asíntotas de una función. Pero, ¿qué son las asíntotas? Como vimos en los anteriores videos, las asíntotas de una función corresponden a rectas. Estas rectas pueden ser verticales, horizontales e incluso oblicuas, donde la función se caracteriza porque se va aproximando indefinidamente a estas rectas sin tocarlas. Es decir, a medida que la recta asíntota se prolonga indefinidamente, la función tiende a acercarse sin tocar la misma. En muchas aplicaciones prácticas se suelen encontrar gráficos que se aproximan a una recta a medida que x crece, decrece o quizás se aproxime a un punto determinado denominado A, por ejemplo. Veamos tres ejemplos. En este primer ejemplo podemos ver que a medida que x tiende a más infinito, la función cada vez más se va aproximando a esta línea horizontal punteada que tenemos aquí en pantalla. En contrapartida, cada vez que x se aproxima al punto A por derecha, como podemos ver aquí, el gráfico de la función tiende a aproximarse cada vez más a esta recta vertical punteada que tenemos en pantalla. Un segundo ejemplo, podemos ver que el gráfico de la función se acerca a esta primera recta horizontal cada vez que x aumenta, o sea, cada vez que x tiende a infinito, la función se va aproximando a esta recta horizontal. Y una segunda recta horizontal podemos ver que cada vez que la función o la variable x tiende a menos infinito, esta función con rojo se va acercando a la recta horizontal que podemos ver en pantalla. Veamos un tercer ejemplo. En este caso podemos ver que tenemos una recta oblicua. En este gráfico, cada vez que x se acerca a más infinito, podemos ver que la función, esta línea o esta curva que está con rojo, tiende a aproximarse cada vez más a esta recta punteada oblicuas. Todas estas rectas que están con azul punteadas se denominan asíntotas. Pueden ser, como podemos ver en el primer gráfico, horizontal, pueden ser vertical, como aquí, o pueden ser oblicuas. Muy bien, entonces existen tres tipos de asíntotas que vamos a estudiar en esta clase: las asíntotas horizontales, las asíntotas verticales y las asíntotas oblicuas. Para empezar, nos vamos a concentrar en las asíntotas horizontales y en las asíntotas verticales. Vamos a ver una definición clara de lo que es una asíntota horizontal. Una asíntota horizontal es una recta que se define como y igual a L del gráfico de la función siempre y cuando el límite cuando x tiende a infinito de la función sea L o el límite cuando x tiende a menos infinito de la función sea L. Como ustedes pueden ver, las asíntotas horizontales son en realidad límites al infinito. Las asíntotas verticales se definen como una recta x igual a a del gráfico de la función, siempre y cuando el límite cuando x tiende a a por derecha sea igual más o menos infinito y el límite cuando x tiende a por izquierda de la función sea igual a más
o menos infinitos. Como ustedes pueden observar, las asíntotas verticales implican estudiar límites infinitos. Entonces, queda claro que para encontrar asíntotas horizontales debemos calcular los límites cuando x tiende a más infinito o cuando x tiende a menos infinito. Veamos el siguiente gráfico. Dada una función f de x que se aproxima a la recta y igual a 1 y nunca la corta, sino que cada vez que x tiende a menos infinito, la función se va aproximando a 1. Dicho de otra manera, la función converge a 1. Esto significa que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es igual a 1. Aquí lo que hemos calculado es un límite al infinito. Por lo tanto, se dice que esta recta horizontal y igual a 1 es una asíntota horizontal. Para encontrar asíntotas verticales x igual a a de funciones racionales, debemos procurar valores de a para los cuales el denominador de la función racional se haga nula. Veamos el siguiente gráfico. Dada esta función que tenemos aquí en pantalla, la gráfica correspondiente la tenemos en pantalla con rojo. Lo que podemos ver en el gráfico es que la función diverge hacia el infinito cuando x se aproxima a menos 1 por izquierda y también diverge a más infinito cuando la función se aproxima a menos 1 por derecha. Esto significa que los límites infinitos, es decir, calculando el límite cuando nos aproximamos a menos 1 por izquierda es igual a infinito, y calculando el límite cuando nos aproximamos a menos 1 por derecha es igual a infinito. Por lo tanto, podemos encontrar una recta vertical cuando x es igual a menos 1. Cuando x es igual a menos 1, este denominador se hace 0, es decir, la función evaluada en menos 1 tiene un denominador 0. El dominio de esta función son todos los números reales excepto el menos 1. Dadas estas condiciones que podemos ver y dado que los límites infinitos que hemos encontrado nos muestran que la función diverge hacia el infinito, acercándose cada vez más a esta recta, podemos concluir que x igual a menos 1 es una asíntota vertical de la función. Ahora, para entender mejor estas definiciones, vamos a realizar un ejercicio. Vamos a encontrar las asíntotas horizontales y verticales de esta función y luego vamos a trazar esta función en el diagrama cartesiano. De esta manera vamos a aprender a trazar funciones racionales. Lo primero que vamos a hacer es encontrar la asíntota horizontal. Habíamos dicho que las asíntotas horizontales tienen que ver con los límites al infinito. Por lo tanto, vamos a calcular el límite cuando x tiende al infinito de la función que habíamos aprendido en un anterior video y les había dicho que podemos calcular dividiendo el numerador y el denominador entre el mayor exponente, la variable con mayor exponente en el denominador. Y en este caso la variable con mayor exponente en el denominador es x. Por lo tanto tenemos en el numerador 5x partido por x, todo esto dividido entre x partido por x menos 2 partido por x.
Si hacemos las simplificaciones correspondientes, vamos a tener que buscar el límite cuando x tiende a infinito de 5 partido por 1 menos 2 entre x. Si nosotros sustituimos el infinito aquí, vamos a tener que el numerador tiende a 5 y el denominador tiende a 1. Pues 2 entre infinito, todo este término va a tender a 0 y 1 menos 0 es 1. Por lo tanto, nos queda que el límite cuando x tiende al infinito de esta función es igual a 5. Realicemos el mismo procedimiento, pero esta vez encontremos el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. El procedimiento sigue los mismos pasos que anteriormente. Simplificamos y sustituimos y encontramos que también el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es 5. Por lo tanto, tenemos que existe una asíntota horizontal en y igual a 5. Veamos cómo encontramos la asíntota vertical. Para encontrar la asíntota vertical es importante encontrar los límites alrededor de aquel valor que hace que el denominador se haga 0. Nosotros sabemos que el dominio de esa función, como habíamos aprendido anteriormente, son todos los números reales excepto el 2, pues el 2 aquí hace que el denominador se haga 0, haciendo que no forme parte del dominio de esta función. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar a qué corresponden los límites infinitos cuando x se aproxima a 2. Y vamos a buscar primeramente el límite cuando x se aproxima a 2 por derecha. Como habíamos hecho en una anterior clase, les había dicho que para encontrar este límite lo que hacemos es darnos arbitrariamente un número próximo a 2 por derecha, por ejemplo 2.0001, reemplazamos ese valor aquí y decimos que el numerador tiende a 10 y el denominador tiende a 0, pero a un 0 de naturaleza positivo. Si nosotros dividimos un número entre algo que tiende a 0 positivo, todo esto tiende a más infinito. De la misma manera encontramos el límite infinito cuando x tiende a 2 por izquierda. Nos damos un valor arbitrariamente cercano a 2, pero por izquierda, por ejemplo 1.9999, lo sustituimos en nuestra función y encontramos que el numerador tiende a 10 y el denominador tiende a 0, pero un 0 de naturaleza negativa. Si nosotros dividimos este número entre algo muy pequeño de naturaleza negativa, entonces todo tiende a menos infinito. Esto significa que la asíntota vertical corresponde a la recta x igual a 2. En x igual a 2 existe una asíntota vertical. Bien, ahora lo que vamos a hacer es graficar esta función racional con toda esta información que nos han dado los límites al infinito y los límites infinitos. Para ello vamos a anotar nuevamente aquí los resultados que hemos obtenido. Tenemos una asíntota horizontal en y igual a 5. Lo vamos a trasladar al gráfico. Y igual a 5, tenemos una recta que corresponde a la asíntota horizontal. Y tenemos una asíntota vertical en x igual a 2, lo vamos a trasladar al gráfico. Aquí tenemos una recta punteada vertical que corresponde a x igual a 2. Para graficar esta función vamos a observar los resultados de los límites. Primeramente, cuando x tiende a más infinito, como pueden ver en este límite, la función se va acercando a 5. Quiere decir que la función se va a acercar a 5.
¿Qué pasa cuando nos acercamos a 2 por derecha? Cuando nos acercamos a 2 por derecha, la función se va a más infinito. Por lo tanto, podríamos ya tener una intuición gráfica de que la función se comporta de esta manera. Cuando nos acercamos a más infinito, la función se va hacia 5 y cuando nos acercamos a 2 por derecha, la función se va a más infinito. Entonces se acerca a esta asíntota vertical y se acerca a esta asíntota horizontal. De la misma manera podemos analizar cuando x se aproxima a menos infinito. ¿Qué pasa con la función cuando x se aproxima a menos infinito? Se aproxima a 5. ¿Y qué pasa con la función cuando nos aproximamos al 2, pero esta vez por izquierda? Se va a menos infinito. Entonces quiere decir que la función está viniendo por este lado. Pero para ver dónde corta en el eje y, les aconsejo que calculemos la función evaluada en 0. ¿Qué pasa con la función cuando x es igual a 0? Cuando x es igual a 0, si nosotros evaluamos esta función, vamos a tener que y es igual a 0. Eso significa que hay un punto de la función que es el punto 0,0, por lo tanto la función está cortando en el origen. La gráfica entonces va a corresponder a esto que tenemos aquí con verde. Cortando en el origen nos aproximamos a 5 cuando x se va a menos infinito y nos aproximamos a menos infinito, es decir, a esta recta vertical o esta asíntota vertical cuando x se aproxima a 2 por izquierda. Y esto que tenemos con verde es la gráfica de nuestra función racional. Esta es una forma mucho más fácil de graficar las funciones racionales. Veamos un segundo ejemplo. Dada esta función, nos piden que analicemos las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a primeramente encontrar la asíntota horizontal. Para encontrar la asíntota horizontal, lo que vamos a hacer es calcular los límites al infinito. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la función y vamos a calcular también el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Les había dicho también en un anterior video que para facilitar el cálculo de los límites al infinito podríamos considerar solamente aquellos términos del numerador con el exponente mayor y aquellos términos del denominador con el exponente mayor. Es decir, esto de aquí podría representar o facilitar el cálculo si nosotros escogemos estos dos términos que corresponden a los términos de mayor grado y calculamos el límite cuando x tiende al infinito del cociente de ambos términos. Para ello lo que hacemos es dividir entre el término de mayor grado del denominador. Tenemos 3x cuadrado partido por x cuadrado sobre x cuadrado sobre x cuadrado. Al simplificar nos queda que terminamos encontrando el límite cuando x tiende al infinito de 3 y como 3 es una constante, el resultado es 3. De la misma manera encontramos el límite cuando x tiende a menos infinito. Se sigue exactamente el mismo procedimiento, por lo tanto también el resultado corresponde a 3. Esto nos está dando la idea de que la asíntota horizontal se encuentra en y igual a 3. Veamos qué pasa en el caso de la asíntota vertical. En el caso de la asíntota vertical tenemos aquí un denominador y este denominador en realidad está elevado al cuadrado. Por lo tanto, para poder calcular cuáles son los valores que hacen que este denominador se haga 0, lo que hacemos es igualar el denominador a 0, despejar y nos damos cuenta que existen dos raíces, es decir, este denominador se hace 0 cuando x asume el valor de 1, pero también se hace 0 cuando x asume el valor de menos 1. Por lo tanto, el dominio corresponde a todos los números reales excepto el menos 1 y el 1.
Esto significa que existen dos asíntotas verticales, en 1 y en -1. Vamos a calcular los límites infinitos cuando x asume el valor de 1. Vamos a calcular qué pasa con el límite cuando nos acercamos a 1 por derecha. Nosotros ya sabemos calcular este límite y tenemos que cuando nos acercamos a 1 por derecha, el límite tiende al infinito. Cuando nos acercamos a 1 por izquierda, hacemos el mismo cálculo y nos encontramos que nos acercamos al menos infinito. De la misma forma, lo que vamos a hacer es, vamos a encontrar los límites infinitos cuando x es igual a -1. Vamos a calcular el límite infinito cuando nos acercamos a -1 por derecha. Haciendo el procedimiento que hemos aprendido, encontramos que nos aproximamos a menos infinito. Cuando nos acercamos a -1 por izquierda, encontramos que el límite se aproxima a infinito. Por lo cual tenemos dos asíntotas verticales. La asíntota vertical x igual a 1 y la asíntota vertical x igual a -1. Como ustedes pueden ver, las funciones racionales pueden tener una o más asíntotas verticales y también una o más asíntotas horizontales. Bien, ahora con toda esta información que hemos obtenido a través de los límites, vamos a realizar el gráfico de esta función racional. Para ello vamos a recordar que teníamos una asíntota horizontal en y igual a 3 y dos asíntotas verticales, una en x igual a 1 y otra en x igual a -1. Vamos a trasladar estas asíntotas a nuestro gráfico. Y igual a 3 corresponde a esta recta horizontal, x igual a 1 a esta recta vertical y x igual a -1 a esta recta vertical. Vamos a encontrar también dónde corta a la función o dónde corta al eje y la función. Para ello vamos a evaluar nuestra función en 0 y vamos a encontrar que cuando la función asume el valor de 0, la imagen es -5. Eso significa que existe un punto de la función en x igual a 0 y en y igual a -5, que lo tenemos aquí representado en este gráfico. Bien. Ahora vamos a ir analizando nuestros límites para tener un bosquejo más claro de nuestro gráfico. Aquí nos dice que el límite cuando x tiende a más infinito se va acercando a 3, es decir, cuando nos estamos acercando a más infinito, la función se está acercando a esta recta horizontal. Y cuando x tiende a 1 pero por el lado derecho, como vemos aquí, la función se va a más infinito. Con esto ya sabemos que la función se acerca a 3 cuando x tiende a más infinito y se acerca a más infinito cuando x tiende a 1 pero por el lado derecho. Por lo tanto, una parte de la función la tenemos graficada aquí. Ahora vemos qué pasa cuando x se aproxima a menos infinito. Cuando x se aproxima a menos infinito, la función se acerca a esta recta horizontal 3. ¿Y qué pasa cuando nos acercamos a -1 pero por el lado izquierdo? Cuando nos acercamos a -1 por el lado izquierdo, tenemos aquí la función se va hacia el infinito, diverge al infinito. Por lo tanto, con esta información nosotros ya podemos graficar la función, que es esta de aquí. Ahora, tenemos también que hay una parte de la función que corta en -5. Y aquí vemos qué pasa con la función cuando nos aproximamos a -1 por el lado derecho. La función se va a menos infinito. Podemos ver que la función se va a menos infinito cuando nos acercamos a -1 por derecho. Si nos acercamos a 1 por el lado izquierdo, podemos ver que la función se va a menos infinito. Es decir, si nos acercamos a 1 por el lado izquierdo,
la función se va a ir a menos infinito. Por lo tanto, completamos el gráfico de la función y vemos que esta función racional corresponde a este gráfico. Hasta ahora hemos estudiado las asíntotas horizontales y las asíntotas verticales. Sin embargo, existen funciones racionales donde se presentan las asíntotas oblicuas, es decir, aquellas asíntotas que tienen una pendiente distinta de cero. Cuando no hay asíntotas horizontales, sospechamos de la existencia de este tipo de asíntotas. Vamos a hacer una definición formal de lo que es una asíntota oblicua. Una asíntota oblicua es aquella recta mx más n, donde m, la pendiente, se puede calcular como el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función partido por x, y el intercepto al origen de dicha recta es igual al límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función menos la pendiente multiplicado por x. Para entender esta definición, tenemos que saber que se van a producir asíntotas oblicuas cuando se cumplan dos condiciones importantes. Primera condición es que el grado del numerador debe ser mayor en una unidad al grado del denominador. Y una segunda condición es que la función no debe tener límites horizontales. Vamos a ver este tercer ejemplo para aprender a calcular las asíntotas oblicuas y a graficar funciones racionales con esta característica. Dada esta función, nosotros podemos observar que el polinomio del numerador es mayor en un grado al polinomio del denominador. Esto ya nos hace sospechar de que existe asíntotas oblicuas, de que existe una asíntota oblicua. Podemos además comprobar que esta función no tiene asíntotas horizontales. Nosotros sabemos que las asíntotas horizontales se calculan con los límites al infinito. Entonces, si calculamos el límite que cuando x tiende al infinito de la función, el resultado nos da el infinito. Por lo tanto, al no acercarse a un número real, podemos decir que no existe asíntota horizontal. De la misma forma, podríamos calcular el límite cuando x tiende a menos infinito y el resultado tiende a menos infinito. Por lo tanto, podemos corroborar nuevamente que, dados estos resultados, no hay la presencia de asíntota horizontal. Asíntota vertical tiene, puesto que se calcula cuando el denominador se hace 0, y cuando el polinomio del denominador se hace 0 es cuando vale x2. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales excepto el 2. Y en x igual a 2 hay una asíntota vertical. Podemos encontrar los límites infinitos y decir qué pasa con la función cuando x se acerca a 2 por derecha, la función tiende al infinito, y qué pasa con la función cuando x se acerca a 2 por izquierda, la función tiende a menos infinito. Aquí lo estoy haciendo de manera directa. La forma de resolver es como habíamos aprendido anteriormente. Buscamos un número arbitrariamente que se aproxime a 2 por el lado derecho, lo sustituimos y vamos a encontrar que el resultado es el más infinito. De la misma manera hacemos cuando nos acercamos a 2 por izquierda. Ahora lo que vamos a calcular es la asíntota oblicua, pues sabemos que se han cumplido estas dos características. Primero, que el polinomio del numerador supera en un grado al polinomio del denominador, y además no existe asíntota horizontal. Por lo tanto, lo que hay es una asíntota oblicua. Para ello vamos a calcular las asíntotas oblicuas encontrando la pendiente y el intercepto al origen de dicha recta.
La pendiente se calcula como el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función partido por x. La función es esto que tenemos aquí. Vamos a dividir entre x y vamos a operar extremos con extremos, medios con medios y vamos a tener esta fracción. Vamos a multiplicar el denominador de esta función racional y vamos a tener esto de aquí. Ahora vamos a trabajar como sabíamos hacerlo con los límites al infinito. Vamos a dividir toda esta expresión entre la variable de mayor grado del denominador. Asimismo, sabemos que podemos considerar solamente aquellos términos con exponente mayor y encontrar el límite cuando x tiende a más o menos infinito de x al cuadrado entre x al cuadrado. Podemos simplificar y nos queda encontrar el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la unidad. Al tratarse del límite de una constante, entonces esto es igual a la misma constante. Eso significa que la pendiente de esta recta o esta asíntota oblicua es 1. El intercepto al origen se encuentra resolviendo este límite de aquí, es decir, encontrar el límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función menos m por x. Vamos a sustituir la función y vamos a sustituir la pendiente que acabamos de encontrar, que es 1. Y vamos a tener límite cuando x tiende a más o menos infinito de la función menos 1x. Vamos a encontrar el común denominador, que es x menos 2, y vamos a resolver este numerador de la forma en que nosotros hemos aprendido a operar restas de fracciones algebraicas. Luego vamos a operar el numerador, vamos a hacer las simplificaciones correspondientes, las eliminaciones aquí de estos términos semejantes, y vamos a tener que encontrar el límite cuando x tiende a más o menos infinito de esta expresión racional. De la misma manera que en el anterior caso, vamos a considerar la variable con los mayores exponentes y vamos a encontrar el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 5x partido por x. Simplificamos las x y terminamos encontrando el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 5. 5, al ser una constante, entonces es igual a la misma constante. Con esto hemos obtenido la pendiente y hemos obtenido el intercepto al origen. Estos dos parámetros nos ayudan a construir la recta que corresponde a la asíntota oblicua. Y la asíntota oblicua va a ser y es igual a x, tiene una pendiente igual a 1, no necesito anotar el 1 aquí, más el intercepto al origen, que es 5. Con esta información nosotros ya podemos graficar nuestra función. Sabemos que esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 2, cuyos límites infinitos son los siguientes, y tiene una asíntota oblicua en esta recta. Nosotros sabemos que para graficar una recta necesitamos construir una tabla simple de valores, es decir, por ejemplo, cuando x es igual a 0, y es igual a 5, y cuando x es igual a 1, y es igual a 6. Entonces, con dos puntos de esta recta, nosotros podemos obtener esta recta de aquí, que equivale a y igual a x más 5. Y aquí está graficado también la asíntota vertical en x igual a 2. Lo que vamos a hacer ahora es ver dónde corta la función al eje y, o sea, dónde está el punto de corte. Para ello vamos a evaluar nuestra función cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0 y es igual a menos 1, eso significa que nuestra función corta en este punto, en menos 1, aquí. Luego vamos a analizar nuestros límites. Nos dice que cuando nos acercamos a 2 por derecha, la función se va a más infinito, aquí, por aquí. Y además nos acercamos a la asíntota oblicua. Por lo tanto,
podemos tener que una parte de nuestra función se grafica de esta forma. Cuando nos acercamos a 2 por el lado izquierdo, la función se va a menos infinito por aquí. Y además la función corta en menos 1. Y además cuando vamos a menos infinito, la función se aproxima a esta recta oblicua o esta asíntota oblicua. Por lo tanto, la otra parte de la función se puede graficar de esta manera. De esta forma vemos que a medida que x aumenta o se va al más infinito, nos acercamos a esta recta oblicua, y a medida que nos acercamos a 2 por el lado derecho, nos vamos a más infinito. Cuando la función se va a menos infinito, es decir, cuando x tiende a menos infinito, la función se acerca a esta recta oblicua, a esta asíntota oblicua, es decir, en el infinito nos vamos a ir acercando cada vez más. Y cuando nos acercamos a 2 por el lado izquierdo, la función diverge al menos infinito. Entonces vamos yendo a menos infinito. Y además sabemos que la función está cortando en el punto x, 0 y y, menos 1. Muy bien. Espero que esta clase haya sido bien aprovechada. Como ustedes pueden ver, el estudio de los límites infinitos y los límites al infinito es muy importante para poder graficar funciones racionales. Además, nos sirve para hacer análisis de funciones y ver las tendencias de la función cuando nos acercamos a ciertos valores o cuando nos vamos al más infinito o al menos infinito. Gracias por haberme escuchado. Nos vemos en una siguiente clase.